Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos otra vez en tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Después ya de más de una semana de que no habíamos subido un material, ya que por diversas circunstancias, pero en este día queremos terminar ya lo que es el estudio de la Biblia, ¿cierto, hermano Bernardo? Estaríamos terminando, si Dios así lo permite, para poder seguir comenzando a ver nuevos programas, nuevas, consultas, nuevos estudios, no estudios propiamente tal, sino que ver diferentes alternativas, qué está pasando en la iglesia, las profecías y tipos de cosas que podemos ir estudiando con la ayuda de nuestro Dios. Volvemos a insistir, no somos teólogos, pero estudiamos la palabra del Señor y la idea nuestra es basarnos netamente en la palabra. Damos gracias al Señor que nuevamente estamos aquí, así que vamos a comenzar y voy a darle la palabra a mi hermana Margarita, empezando por las damas primero, para que se pueda saludar a los hermanos y a los amigos que están del otro lado de la cámara. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Les saludo en el amor del Señor. Puedo decir buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque Amén. no sé en qué horario puedan ver este programa. Así es. Contenta de volver a reencontrarnos nuevamente y que el Señor nos ayude a entender mejor su palabra, y porque hay mucha ignorancia en el pueblo cristiano. Entonces yo creo que esa ha sido la finalidad de este programa, escudriñar como se debe escudriñar la palabra del Señor. Así que les saludo y estoy contenta por volvernos a encontrar nuevamente. Gracias. Amén, pues. Amén. Es verdad, de donde lo esté viendo, saludos, ¿cierto? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Realmente de otros países, no sé dónde nos estará viendo. Hágalo sí, llegar sus inquietudes, de dónde nos está mirando, para poder saber y comprender dónde nos están viendo. Usted, mi hermano, mi hermana. Ahora debería estar empezando a aparecer, de vez en cuando va a aparecer durante el programa, el correo por el cual usted puede contactarse con nosotros. Voy a dejar a mi hermano Bernardo para que lo salude y empezar el estudio propiamente tal. Buonasera. Buenasera, no, o sea, buonasera o buenos días. Good morning. Quiero divertirme, pasarlo bien. Ya llevo como 70 años pasándolo mal. Así que quiero comenzar a pasarlo bien, a disfrutar la salvación, la vida eterna. Y de paso decir que estamos terminando de estudiar bibliología, y también de paso decir que nos ha costado encontrar una congregación, al menos yo encontré una que era perfecta. Llegué yo y la hacía perder, así que no hay iglesia perfecta. Sí. Así que vamos a procurar ser fiel, llegar al conocimiento bíblico y llegar a la palabra del Señor. Ha sido el cambio ha sido muy brusco. Tener una correcta hermenéutica ha sido difícil para nosotros, pero
queremos ser humildes y por eso también hemos comenzado con bibliología. Creemos en el poder de la palabra, Amén. en el poder predicado de la palabra de Dios, y Dios nos haga humilde porque dice que hay que hacer redarguir mansamente. Y qué bueno que no seamos teólogos, porque cada autor en los YouTube, cada filósofo, y todos se muestran así como arrogantes, presumidos. No estamos para eso nosotros. Sabemos que hay personas que saben mucho más que nosotros y queremos, con la gracia de Dios, ser un aporte, un pequeño aporte, porque la idea, como dice un hermano Noel Hernández, la idea es saturar las redes con la palabra del Señor. Así que muy buenas noches y comenzamos inmediatamente con el tema. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a comenzar el tema. ¿Qué sería lo primero que tenemos en la agenda? Sinceramente, ¿cuántos son los libros antiguos? Alguien que ojalá nos traje la ayuda. ¿Cuántos son? Así que nos metí en un problema. Sí, son actos. A ver, yo aquí tengo esta. Son 27 son los... El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, claro. Entonces, sumando y restando, Son 66 libros. serían de 33 entonces. Ujú. No, 39 los de la Ya. Antiguo. 39, sí. Son 39 y 27 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Así Esto es. lo acabábamos de ver la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, 27 libros. 27 libros, Y exactamente. vimos, estaba hablando del Nuevo Testamento. Vimos primero que está dividido en 3 partes. Lo que son los libros históricos, libros doctrinales y las cartas generales. Que lo vimos en el programa pasado. Así es. Y también hay una carta personal que es Filemón. No vamos a indagar nuevamente porque nos falta el tiempo. Sí, decir que los hechos relatan el comienzo de la iglesia. La inauguración de la iglesia está relatada en los hechos con el que Espíritu Santo descendió. Por tanto, no hay que pedir que venga, ya está entre nosotros. Así es. Así que no sé, entiendo esas canciones. Ven, ven, Espíritu Santo. No, si ya está en nosotros. Es bonita la canción, me encanta. De hecho, disculpa, el Señor Jesús mismo nos enseñó en los evangelios de que el Espíritu Santo estaría en nosotros y vendría sobre nosotros. Claro. Y es más, también nos dice que, Pablo tengo entendido que dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados, o sea, de como que escribiera, no sé, propiedad de Jesucristo, estoy especulando, pero somos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es más, el Señor dice que nadie tiene comunión con Él si no es a través del Espíritu Santo. O sea, debemos tener ya el Espíritu Santo en nosotros. Lo que a veces la gente llama como ven Espíritu Santo corresponde a las manifestaciones que el Espíritu Santo Claro se, que que sí. pero bueno, no vamos a hablar de lo que son las manifestaciones y lo que son las emociones, porque raya muy delgado. Pero sí podemos decir que la palabra nos dice que el Espíritu de Dios ya está en nosotros, porque Él dice que gime con gemidos indecibles. O sea, Él está siempre en contacto con el Padre, guiándonos a toda verdad en Jesucristo el Señor. Claro, entonces los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos relatan el comienzo de la iglesia con la venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo Así es. marca el comienzo de la iglesia. Las epístolas doctrinales contienen la teología
y la práctica. Y Apocalipsis revela a Jesucristo. ¿De qué trata el Apocalipsis, que es tan misterioso, que cuesta tanto leerlo? En realidad es la revelación de Jesucristo. Así es. Lo dice al principio, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Nuevo Testamento. Ahora, tenemos el estudio de la Biblia como revelación. Entonces vamos a ver 7 puntos. Rápidamente esta noche vamos a procurar, con la ayuda del Señor, ver 7 puntos en el conocimiento de Dios a través de la palabra del Señor. La primera cosa vimos la revelación, la segunda es inspiración, la tercera es iluminación, cuarta cosa que es muy importante, la interpretación. Dije que la primera es la revelación, la segunda es la inspiración, la tercera es la iluminación, la cuarta cosa que hay que tener presente es la interpretación de la Biblia. Así es. La quinta es la proclamación. Proclamar es dar a conocer la palabra de Dios. La sexta es la aplicación, cómo yo aplico la palabra a mi vida. Y la séptima cosa es la glorificación. Que todo esto que acabamos de ver tenga que ver con la gloria de Dios, y el propósito final de todas las cosas es la gloria de Dios. Realmente busquemos la gloria de Dios, que no sea una manera de decirla. 7 cosas que debemos tener presente y debemos entender, estas 7 cosas que debemos entender cuando estudiamos la revelación y la relación que existe entre la Escritura y nuestro conocimiento de Dios. Estas 7 cosas tenemos que tenerlas presentes para tener lo que es el conocimiento y la aplicación de la Biblia en nuestros corazones. Creo que es muy bueno decir que tenemos que basarnos en la palabra del Señor. Es importante, y me gustaría que hicieras un comentario, tanto Margarita como usted, que es importante que volvamos al fundamento de los apóstoles, Así es. de los padres históricos de la tradición, los grandes concilios, los credos, en qué creemos, cuáles fueron los grandes concilios y cuáles son nuestros credos, Así es. para estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Hoy día queremos ser un aporte más que una crítica, porque si uno parte criticando, queremos hacer un pequeño giro y comenzar no a criticar sino a edificar. Creo que necesitamos pedagogía, sobre todo en las iglesias pentecostales. Necesitamos poder, de verdad. Los dos brazos del Evangelio es, como dijo Jesús: ignoráis las Escrituras Y el poder. y el poder de Dios. Así es. Un comentario, varón. Es fundamental ver una de las cosas que me llama la atención en Apocalipsis, cuando el Señor llama a muchas iglesias la atención de que tienen ciertas cosas que son buenas, otras no, pero una de las mayoría quejas, por así decirlo, del Señor era que han dejado su primer amor. Y cuando hablan del primer amor no hablan de la emoción o del sentimiento que uno asocia al amor, sino que
uno empieza a pensar y a meditar a qué se referiría el Señor con el primer amor. Y habla, dice, y porque has dejado tu primer amor, por lo tanto, dice, yo te aconsejo que vuelvas a las primeras obras. Y no las primeras obras de que cuando uno conoció al Señor. Porque cuando uno conoce al Señor, independientemente del movimiento de que se está viendo en esos tiempos, por ejemplo acá en Chile, acá en Santiago, cuando yo tuve la gracia del Señor en cuanto que Él me resucitó de los muertos espiritualmente. Ujú. Estaba el boom de la predicación en Ahumada, con el tiempo de Pastor Aldo Herrera, y se hacían marchas para Jesús, Ya. ¿se acuerdan? Ese tiempo, y marchábamos por Ahumada y llegamos a la plaza de armas, y independientemente de la iglesia, de la denominación, del nombre que había atrás, éramos un grupo de hijos de Dios alzando la voz, diciendo, hay una esperanza para este mundo. Y lo hacíamos con alegría, con gozo, y marchábamos, y levantábamos las manos, y damos glorias a Dios, y caminábamos, y usted podía ver a un bautista, a un pentecostal, a un pastor, a un hermano de la iglesia X, todos juntos, abrazados, yendo a proclamar a Cristo en la plaza. Independientemente de quién predicaba, las personas eran conmovidas por esta unión, por este amor fraterno que se veía en los hermanos. Y esta es las primeras obras. Las primeras obras son aquellas que vienen desde la iglesia primitiva. Claro. Y el fundamental, no solamente el poder, no solamente el temor que tenían por las cosas de Dios, que es fundamental. Lo hablo por el sentido de que, por ejemplo, que los hermanos eran sanados, los enfermos estaban libertados, los demonios, ¿cierto? De las personas. Y también muchas personas incluso eran resucitadas físicamente. Y otras muertas también, como, ¿cierto? Como los que quisieron engañar al Espíritu Santo. Claro. A Dalila y Zafira, que no me acuerdo, no Sí, recuerdo bien Zafira. el nombre. ¿Zafira? Ananías, perdón, es mi hermana María. Ananías y Zafira. Zafira. Ellos dos quisieron entender y murieron y cayeron muertos. Entonces había un temor y había un respeto. Pero lo que fundamentalmente era lo que era por así decirlo, lo que destacaba la iglesia era lo que es el espíritu de amor hacia los demás. Sí. El amor hacia los demás. Eso es lo que ¿cómo se llama? Destacaba en la iglesia. No sé si es así, Margarita, ¿qué dice usted? Si el amor era lo que lo destacaba. Sí, yo creo que, o sea, yo estoy, escúchame, en muchas cosas de acuerdo con Juanito, porque por mientras que él conversaba sobre cuando salíamos a la calle, la alegría que había para proclamar este Cristo tan maravilloso que un día vino a nuestra vida y nos cambió, tuvo el poder para cambiarlo. Y también veía como oposición también, porque me recuerdo que íbamos marchando por Teatinos con mi hija, las chicas, y de repente había tanta gente amontonada y de repente alguien tiró una bolsa, no sé si era agua o orina, que tiró, y menos mal que a nadie le cayó esa agua que botaban. Entonces también nos dábamos cuenta que había una oposición, porque cuando nosotros marchamos para Cristo, proclamamos a este Dios grande y poderoso, también hay una oposición que el diablo también se levanta y atacar a las personas. Entonces, uno vive momentos bonitos, pero también tiene que permanecer en las cosas del Señor. Y lo otro que me recordaba mientras que conversaban mis hermanos acá sobre el Espíritu que mora en nosotros. Porque cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, cuando cometemos algún error, hacemos algo malo, inmediatamente nos redarguye. Pero si hacemos algo malo y nos da lo mismo, entonces hay que entrar a preocuparse realmente. Y
Pero Salmo yo 8, lo invito a que conozcan a este Dios que nosotros conocemos, que ha hecho milagros. Yo creo que el mayor milagro que Dios hace en nosotros es cuando nos damos cuenta que somos pecadores y sin Él estamos muertos. Amén. Y la tristeza que le da a uno, que la gente ve a las personas y nadie considera a Dios para nada y no se dan cuenta que son como zombies, que no tienen vida, están muertos. Entonces la finalidad de todo esto es proclamar a este Dios maravilloso que un día cambió nuestra tristeza en baile, en alegría, en gozo. Eso no quiere decir que hayan problemas, los problemas están, pero con el Señor lo enfrentamos de diferentes maneras porque tenemos una ayuda y que está de acuerdo a su palabra, porque todo está escrito en su palabra. A veces es necesario escudriñar la palabra. Amén. O sea, escudriñar la palabra del Señor. ¿Quiere decirme algo a mí que yo le hago un problema? Digámoslo aquí delante de toda la gente. ¿No? Yo creo que dice que los hombres detenemos la verdad de Dios y su palabra, detenemos y cambiamos la verdad de Dios por nuestras mentiras, la mentira. Y la gran batalla que hay hoy en día es la gran batalla que hoy tenemos es la batalla entre la verdad y la mentira. Amén. Y nosotros sostenemos que esta es la palabra de Dios, es la verdad. Ahora, se dice que está la revelación general y la revelación especial de su palabra. La revelación sobrenatural y la revelación general. Ahora, cuando dice que llueve para todos, yo quisiera leer parte del Salmo. ¿Cuál es la revelación general? Lo que vemos, la naturaleza, los animales, nuestro propio cuerpo, habla de un diseño, habla de un creador. Los hombres no tienen excusa alguna para conocer, porque la palabra de Dios dice que Dios le habla al hombre a través de todo lo que ha sido creado. Y quisiera leer el Salmo 19. Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No tenemos excusa. Dios se ha revelado a través de la creación. Amén. Dios se ha revelado a través de todo lo creado. Amén. Y nosotros detenemos esa verdad con nuestras mentiras. Así es. Y esa es la revelación general. Eso estamos hablando. La naturaleza, cuando llueve para todos. Dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Por tanto, también Dios se revela a través de su hermosa providencia. Dios hace latir el corazón a incrédulos y a creyentes. También vemos ahí una revelación de Dios. Dios nos está hablando que Él, en su divina providencia, da alimento a todos y a todo el mundo. Ahora, que la injusticia social, que la injusticia de los gobiernos pasen hambre la gente, ya es un problema de la generación caída. Exacto. Porque somos una raza caída. Ahora está la naturaleza moral del hombre. Ahora nos exigen a nosotros, tú que eres cristiana, no mentir. No, todos no debemos mentir. Así es. La ley es para todos.
Por tanto, cuando dice no mentirás es para todo. Y por la ley vamos a ser juzgados. Por la ley. ¿Hay alguien que no ha mentido aquí? Alce la mano. ¿Por qué hace la mano? Porque estaría mintiendo. Todos hemos mentido de una u otra manera. Por tanto, la ley moral es para todos. Me gustaría, para ver un poco eso, que la ley moral es para todos, el Salmo 8, del 1 al 3. 8 del 1 al 3 dice lo siguiente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El número 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El Salmo 19 que acabamos de leer, del 1 al 6, yo leí hasta el 4, el 6 dice, en ello puse el 4 dice, el 5 dice, y este como pozo sale de su tálamo, se alegra cuán gigante para recorrer el camino, estoy leyendo Salmo 19, de un extremo de los cielos su salida, y su curso hasta el término de ella. Y nada hay que se esconda de su calor, del sol está hablando. Así es. Ahora, esa es la revelación general. El Salmo del 1 al 6 es la revelación de Dios mediante la naturaleza. Y luego versículo del 7, del mismo verso 19, Margarita, Sí. del 7 al 14, es la revelación de Dios mediante su palabra. Lea del 7 al 14. Estamos hablando de que Dios se ha revelado en su naturaleza, del Salmo 1 al 6, y después del Salmo 19, del 7 al 14, es la revelación mediante su palabra. ¿Del 7 me dice usted? Del 7 al 14. Dice, la ley de Jehová La palabra. es perfecta, Ujú. que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿Son de esto, rectos, correcto? que alegran el corazón. ¿Sigo? Sí, hasta 14. Hasta 14. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que destila? destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Hasta 14. sí, líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoree de mí, entonces será íntegro y estaré limpio de gran Entonces seré. Bueno, rebelión. seré íntegro, sí. Dice el 14, sean gratos los dichos de mi Correcto. boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Correcto. ¿Te dice leer mucho, Margarita? No, En realidad, para mí la palabra de Dios es más que la ciencia, es más que mis 5 sentidos. Para mí la palabra de Dios es la ley. Él hará justo al hombre. Y yo quisiera que hiciera un pequeño comentario. A ver, si la Biblia a mí me dice que una ballena se tragó a Jonás,
yo lo creo. Y si se dice que Jonás tragó una ballena, también lo creo. O sea, yo creo en la palabra de Dios. Bueno, sí, bueno, hay que también fundamentar que la palabra dice que fue un pez, un gran pez. Sí, No sí, una la ballena. ballena, que algunos dicen la ballena. Claro, lo que pasa es que hay científicos que se miran y dicen que si fuera algo así, el animal que podría haberse tragado a Jonás sería el tiburón ballena, que es del porte de una ballena y que es un pez. Interesante. Muy bien. Interesante. Un pez porque tiene agallas. Agallas. Bien. Yo sería un pez porque soy bien acallado para mis cosas. Claro. Bueno, pero la palabra del Señor, hay una cosa que nosotros aprendimos en los capítulos anteriores, en que la palabra de Dios es inerrante. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que no se equivoca, que no es ambigua, que no tiene defecto alguno, que no se contradice. La palabra de Dios se sustenta a sí misma en el poder de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo hablando a través de las Escrituras. Dios habló y Él se hizo. Por eso Dios, hay una figura que se dice, por eso el Señor no dice cualquier tontería. No dice, por ejemplo, un rectángulo cuadrado. Porque si uno dijera, mira un rectángulo cuadrado, es algo completamente ilógico. Un rectángulo es rectángulo y un cuadrado es un cuadrado. La Biblia tiene coherencia. Si Dios lo dijera, téngalo por seguro que estaría. Porque es el único que es el creador. Por eso Dios quizás está ahí sentado y cuando habla, se estremece todo. Así es. Porque cuando habla, crea las cosas. Las cosas son. Por eso al hombre nos dejó su palabra. Porque dice la antigüedad que la palabra dice que nadie pudo ver a Dios y sobrevivir. Tampoco nadie podría escuchar a Dios y sobrevivir. Por eso necesitamos algo para poder entender y comprender. Y Él no solamente nos dio su palabra, sino que Él se hizo hombre a través de Jesucristo nuestro Señor y caminó en medio nuestro, estuvo con nosotros, sufrió hambre, sed, pasó todas las cosas que uno pase. Y la palabra en Juan, primera de Juan, dice, en el primer capítulo, en el versículo 1, dice que la palabra, ¿cierto? O mejor dicho, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es Jesucristo mismo se hace la palabra de Dios carne y esta es la que se manifiesta hacia los hombres. Por eso, cuando Él predicaba, cuando Él anunciaba, cuando Él hablaba de su palabra, decían, este no habla como los fariseos, este habla con poder, con autoridad, porque Él era la palabra de Dios encarnada. Amén. Por lo tanto, cuando leemos su palabra, cuando nos empapamos de ella, debes tenerlo por seguro de que es Dios el que te está hablando. Siempre pienso esa alegoría o esa frase que dice John Piper: ¿quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta. Amén. Ahora, la revelación, estamos hablando de la revelación, dos revelaciones. La revelación que Dios ha dado a través de la naturaleza. Por tanto, eres inexcusable tú, hombre, por la revelación por la naturaleza y también por la revelación por su santa palabra. Así es. Dios nos dejó esta palabra escrita, la revelación escrita que Dios nos ha dejado, por la revelación escrita. Por lo otro sabemos que hay un creador. Amén. Al ver los cielos, Sí. la tierra, al ver el universo, sabemos que hay un creador. Pero la palabra escrita, la revelación escrita que Dios nos ha dejado, es por ella que sabemos cuál es nuestro origen, de dónde procedemos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. No sabríamos nada prácticamente tocante el origen del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Del nuevo nacimiento, de la justificación por fe, de la resurrección del cuerpo, de la gloria, de la condenación eterna y sobre el amor de Dios. No sabríamos
no sabríamos acerca de muchas otras verdades que salen en la palabra. No sabríamos nada de la doctrina bíblica, de manera que el tema de la revelación escrita en la palabra de Dios es importante. Debemos vivir, debemos conducirnos para saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Debemos conducirnos, debemos vivir, debemos pensar, debemos tener una convicción bíblica, debemos predicar. La iglesia debe ser fundamentada en la palabra. Amén, así es. Por eso la revelación escrita es muy, creo que no hay, es muy importante, muy importante. Veremos los 7 puntos que mencionamos anteriormente. Revelación es el acto. ¿Qué es lo que es revelación? Dígamelo usted. Bueno, dice que es el acto divino por el cual Dios da a conocer Al hombre, ¿cierto? Verdades o su verdad. O verdad o sus verdades. Y es la única forma en que el hombre pudiera haber conocido estas verdades si no fuera porque Dios da a conocer. Es el acto de que Dios es el que da el paso, por así decirlo, para poder revelar sus verdades al hombre. Por lo cual, como tú decías, jamás el hombre podría haberla conocido. Ahora, la inspiración. Ay, que no veo. La inspiración tiene que ver. ¿Quiere leerlo usted? La inspiración, para que participemos todos. Inspiración, porque revelación es el acto divino por el cual Dios da a conocer al hombre verdad o verdad. ¿Verdad o verdades? Uh-huh. Que de otra manera el hombre es imposible que conozca. Sobre la resurrección, sobre el origen del pecado, sobre la inspiración, o sea, todo lo que acabamos de pronunciar es imposible que el hombre no conozca si no lee su palabra, si no hubiese sido revelada por Dios. Pero la inspiración es otra cosa. ¿Qué es lo que es? Que tiene que ver con el hecho. Sí, léalo nomás por manera, si lo puede leer. Sí, pero si quiere, le presto mis lentes. Ah, no, aquí. La inspiración Léalo nomás. dice tiene que ver con el hecho de que las escrituras Son de origen. son de origen divino, que Amén. procede de Dios, es soplada por Dios. Amén. Es decir, en el último análisis, Dios es el autor de la Biblia. Amén. O sea, nosotros decimos que el autor de la palabra es Dios. Es Dios. Que Él nos reveló su verdad y que todo lo que está escrito acá está revelado por Dios. Por tanto, la palabra de Dios es la cual debe dirigir nuestra vida. Ahora, hay un tema muy importante que vamos a revisarlo al final nuevamente para que vamos avanzando. Hay un tema muy importante que es la iluminación, no revelación. Entonces, iluminación, porque podemos decir Dios me reveló. En realidad, Está mal dicho. está mal dicho, claro. Está mal dicho porque Dios no revela nada ya. Apocalipsis fue el último de la revelación en Dios, en el sentido de que reveló las cosas secretas que estaban ocultas desde el principio de los tiempos. Sí. Ha revelado al hombre a través de su palabra, en el sentido de ejemplo de Cristo glorificado. Por eso cuando Juan dice que se dio vuelta y vio a este hombre que dice, yo soy el alfa y el omega, debe ser tremendo eso. Cayó como muerto de eso. ¿Por qué? Porque eso fue una revelación. Escribe en un libro a las 7 iglesias, ahí está revelando a Dios mismo al hombre para que se escribiera lo que era Apocalipsis. Por eso cuando uno dice, Dios me reveló, no, Dios no ha revelado nada. Dios lo que nos puede es iluminar, en el sentido de que si uno ve la palabra y ve una verdad en esa palabra, muchas veces nosotros, no sé si a usted le ha pasado, ha leído muchas veces un versículo, pero de repente lo vuelve a leer y dice, aquí está, eso era lo que el Señor quería decirme. Ese es cuando Dios los ilumina su palabra para poder verla y poder entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Claro, que no hagamos una interpretación, pero bueno, eso es particular, sino que la iluminación de Dios nos ayuda a entender qué significa la verdad. Así es. La verdad revelada en su palabra. La iluminación, como estamos tan iluminados acá, nos da luz para que entendamos el significado de esta verdad que está aquí revelada en la palabra del Señor. Ahora, vimos revelación,
inspiración, iluminación, ¿cierto? Así es. Ahora vamos a ver interpretación, la cuarta. ¿Qué significa interpretar? El significado tiene tres aspectos. Cuando yo leo una carta a los romanos, ¿qué significó para el lector original? ¿Qué significó la carta a los romanos para los romanos? Así es. ¿A quién está dirigida? ¿A quién está dirigida? ¿Qué significa eso que significó para ellos? ¿Qué significa para mí? Ujú. ¿Qué significa para... ¿Y qué significa para aquellos a quienes debemos predicar el mensaje? Ahora, tiene que haber unidad. No puede significar algo para los romanos, otra cosa para mí Y otra y cosa. otra cosa para los que predican. Completamente Tiene distinta. que haber unidad. En la interpretación de lo que acabo de leer tiene que haber unidad. Lo que significó para los romanos también significa para mí, y lo que significa para mí significa para todos, para toda la iglesia. Amén. O sea, esa es la interpretación correcta. ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa para el lector original? Así es. ¿Para qué fue escrita para los corintios? ¿Qué significó para ellos? Eso mismo debe significar para mí, y eso mismo debe significar para todos los que predicamos. Debo interpretar a la luz de la palabra todo. No hay una interpretación particular. Yo creo, yo entiendo esto. No. A mí me parece que... O me parece que es esto. Claro, O no qué me sé. dice a mí este texto. No. ¿Qué es lo que está diciendo realmente el texto en lo original, el autor? Muchas veces se toma esto y se repite en las iglesias. Yo tomé mi porción. Una interpretación Claro. particular. Y es una interpretación. No, la palabra es completa. No que lo que me gustó, lo que pensó, lo que yo creí, lo que sea. No, es completa. Por eso cuando tú dices que tiene que tener unidad tanto para la persona que fue escrita, para lo contemporáneo para mí, y para aquellos que no conocen de la verdad de Dios. Por ejemplo, el romano, como tú dijiste hace poquito, de que el hombre no tiene justificación delante de Dios, es injustificable en el sentido de que la creación demuestra que hay un creador. ¿Sí? Así es. Eso era para los romanos, entendido que era así, para mí y para aquel que no lo conoce, o para el pecador, por así decirlo. Para que alguien predicamos. Entonces, esa frase, eres injustificable, tú hombre que escuchas, en cuanto a la naturaleza de que existe un Dios, eso ahí se revela y se hace en forma horizontal, por así decirlo, que tanto lo entiende el hombre antiguo, que fue escrita la palabra, para mí y para la persona que no conoce a Dios. Claro, que uno cuida, bueno, no es criticar, pero uno retenga lo bueno Exacto. y toman ese versículo y yo retengo lo bueno y lo malo. ¿A la luz de qué yo retengo lo bueno? ¿A la luz de qué yo hago el juicio de lo que es bueno? O lo y que es para malo? mí, o lo que es para mí, cuando Y dicen, claro. yo tomo mi porción, o sea, ¿qué estamos Claro, haciendo? claro, pero es que los hermanos dicen eso, ¿cierto, Sí. Margarita? Sí, Dicen que yo lo he escuchado, porque yo una vez prediqué en una iglesia y se bajó, subió el pastor y dijo, hermano, prediqué algo que incomodó, parece que incomodó, no era yo sino la palabra, Sí. así y él dijo, tome, bueno hermano, retenga lo bueno, Y lo qué malo bueno, es- si la palabra es toda, todo es buena. y a la luz de que ellos, porque toman ese versículo, Así que está es. en la Biblia, retenga lo bueno, Y y deseche deseche lo malo. Así es. ¿A la luz de qué? Eso- ¿A la luz de qué, de qué juicio y de qué verdad? ¿A la luz de mi gusto? No me gustó lo que dijo. No acepto lo que dijo. No, yo tengo que aceptar la palabra. Y es una mala interpretación de ese versículo. Correcto, sí. Es una mala interpretación, ¿por qué? Porque ellos dicen, se me acomoda entonces, yo tomo lo bueno sería entonces Lo que me gusta. claro, que Lo que me me hay conviene. bien, que Dios tiene un plan para mí, que Él quiere que yo tenga una casa nueva, que yo tenga un auto nuevo, pero no me hablen de santidad, ni tampoco de obediencia, ni que tengo que negarme a mí mismo. Entonces eso habla en ese sentido de que está mal interpretado. Claro, muy bien, cuando dice el Salmo, me deleito, yo me gusta, yo me estoy pasándolo bien estos últimos años. Me deleito ante la ley de Dios. Es un gozo para mí la palabra de Dios, o es una carga. Y eso ¿qué significó para David cuando dijo,
hallo deleite, lo que usted acaba de decir, hallo deleite en tu ley. En tu ley, claro. O sea, hallo deleite cuando agarran a peñascazo a alguien. No, el sentido... No, o sea, en el sentido de la moral, de la moral, de la Dios. justicia, De la justicia. de la Pero misericordia. no es una carga como algo, es como cuando dicen los hermanos, Dios sabe todo, hermano, ¿ah? Santa María, Madre de Dios, Madre mía. Uno se pone triste, y yo en realidad me alegro que sepa todo. Sí. Pero a algunos le parece wow, es porque algo hay ahí. Les parece terrible. Pero que esa es la interpretación, lo que significó para David la ley de Dios, debe significar para mí también y debe significar para los otros. Exacto. La interpretación es lo que significó, ¿para qué está escrita la palabra? Para quién fue escrita, para los romanos, Corintios, Timoteo, también significa para mí. Esa es la correcta interpretación. No es algo personal, yo entiendo, yo creo. No, es lo que dice la Biblia. Además que dice la palabra que la misma palabra se interpreta a sí misma. Claro. Si tú puedes leer qué es lo que es. Ahora vamos a ver el quinto punto, la proclamación. Ahí en la parte que dice proclamación. Proclamación. Está en rojo. Sí. Amén. Dice lo siguiente, dice, proclamación, dar a conocer mediante la predicación el mensaje de la palabra de las Sagradas Escrituras. Eso es, ¿qué dirías tú de eso? ¿Qué es lo que es proclamar? Hermano, yo no lavo los platos porque no me gustan lavar los platos. No. Porque, perdón, otro día escuché eso, y a mí qué me importa. Dios sabe. Si yo vine a escuchar palabras. Exacto. Entonces, Sí. ¿qué? ¿Proclamar qué cosa? Proclamar la palabra, po. La palabra, ¿cierto? La palabra La palabra del de Señor, Dios. claro. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va Amén. los ministra y nos redarguye también y nos enseña cómo debemos conducirnos en esta vida, la palabra del Señor. Y volvemos, discúlpame, Sí. pero volvemos al meollo del asunto, o mejor dicho, al mensaje principal de lo que estamos diciendo de estudiar, que la gente no lee. No lee la palabra. ¿Por qué? Porque cuando habla de estas cosas, habla, por ejemplo, sus experiencias, habla visiones que tuvieron, que tuve un sueño, que tuve esto otro. ¿Por qué? Porque no están llenos de la palabra de Dios. Si ellos estuvieran llenos de la palabra de Dios. En Jeremías creo que dice, si los profetas hubiesen buscado en la oración mi palabra, yo le hubiese revelado mis secretos. Correcto. Y hubiesen anunciado mis preceptos, dice, a mi pueblo. Por lo tanto, cuando uno ve a un hermano que es muy triste que suceda, que empieza a contar su historia y empieza a contar cosas, vivencias con el Señor pasadas, es porque no tiene nada nuevo. Y el Señor es nuevo, su misericordia cada mañana. Amén. Él es sorprendente, todos los días nos sorprende, todos los días su misericordia está, su palabra es eterna, su palabra es un festín, en su palabra yo encuentro contentamiento, dice el salmista, en ti me deleito, en tu ley es como miel, dice, qué precioso, a mi paladar, es algo dulce, algo precioso. Y vemos por ejemplo que dice, no matarás, porque si el que mata debería morir también. Y uno dice, pero ¿qué es malo? Pero a nuestra percepción. Pero la palabra de Dios es sobre todo justa. Amén. Ahora, entonces, proclamación es dar a conocer mediante la predicación Así es. el mensaje de la palabra de la Sagrada Escritura. La proclamación es predicar la palabra de Dios en la calle, por medio de estos medios, en el púlpito, con nuestra conducta. Eso es la proclamación. La interpretación, vimos la revelación, inspiración, iluminación, interpretación, proclamación. Ahora tenemos que ver aplicación. Aplicación. Aplicarlo nosotros. No sé, ¿lo comenta usted? Sí, me lo voy a leer para que Aplicación. pueda comentarlo. Dice, tiene que ver con lo que significa tanto para mí como para mis oyentes. ¿Y qué significa para nosotros? ¿Sí dice, cierto? ¿Qué significa para nosotros ahora? Ajá, mismo, ahora mismo, en ¿no? nuestra situación y aplicarla a nosotros. Claro. Ahora, la aplicación tiene que ver con lo que significa tanto para mí
¿Qué significa para mí, para mi oyente, si proclamamos la verdad, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué significa para mí la palabra? ¿Y cómo la aplico a mí ahora mismo, a mi vida? O sea, es bien sencillo. Dice que, que no hay que hurtar, no hay que robar. Claro. Bueno, yo lo aplico a mi vida y procuro no robar. Procuro Te no lo robar. juro que no procuro no robar. Nunca más, nunca más. Procuro no robar. Esa es la, Claro. aplicación. Entonces eso quiere, para poder entenderlo, la palabra de Dios no dice esto, pero quiero dar como un ejemplo, quizás un ejemplo que no debiese ser, pero dice, supóngase que la palabra de Dios dice que debemos peinarnos todos para el lado. Debiese ser para mí, peinarme al lado, para los hermanos, ¿cierto? Y aplicarlo, o sea, entonces tendríamos que estar sacando todas las peinetas, ¿cierto? Y peinarnos. Es una interpretación un poco bursoria, burda, pero quiere decir eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que dijo el hermano Bernardo. No robarás. Yo entiendo que no hay que hacerlo porque la palabra dice no robar. Los hermanos van a entender que están oyendo la predicación no robar. Entonces, ¿cuál es la aplicación final? Es no hacerlo. ¿Por qué? Claro. Porque el Señor nos Lo demanda aplicas a no hacerlo. a tu vida. Exacto, es hacerlo. No solamente decir, sí, dice no robar, pero sigo robando. Claro, no. No, entonces no lo estoy aplicando. No lo estoy poniendo en obra, por así decirlo. Esos son los 7 puntos que queríamos terminar un poquito. Lo que es la revelación, inspiración, iluminación, interpretación, proclamación, aplicación. Y vamos a ver la 7ª, que es glorificación. Amén, gloria a Dios. Que entendemos que todo es Para la gloria de para la Dios. gloria de Dios. Así es. Toda honra es para Amén. Dios. Sí, Señor. Solo para Por Él. tanto, cuando uno predica, aprende algo, es para la gloria de Dios. Y si uno se manifiesta el poder del Espíritu Santo a través de su palabra, es para la gloria del Señor. A mí me llama la atención eso cuando el Señor Jesús dice, todo lo que hagáis, todo lo que haced, sea de hecho o de obra, hacedlo para el Señor, para la gloria de Dios. Cuando uno, esto es muy común, cuando uno recibe, por ejemplo, un dinero o algo físico, dice, estoy bendecido. La bendición no es eso, la bendición es la presencia de Dios y el entender su palabra. Amén. Esas cosas son simplemente cosas agregadas. Pero así también malinterpretamos la gloria de Dios. Muchos dicen, demos la gloria a Dios. Y no es solamente pararse y decir, che, gloria a Dios. La gloria de Dios es vivir su palabra para que los que no conocen al Señor le conozcan por nuestros hechos. Para que nuestros hechos que gritan puedan anunciarlo. Porque yo puedo vestirme como cristiano, puedo andar con la Biblia bajo el brazo, puedo andar bien peinado, con corbata, e ir a la iglesia, y todos dirían, ahí un evangélico, un cristiano. Pero llegando a mi hogar, mi familia realmente me conoce, mis vecinos realmente me conocen. ¿Quién es ese cristiano? Habría que preguntarle a los vecinos de cada hijo de Dios, diciendo, ¿cómo es el cristiano que vive a tu lado? Y ahí veríamos realmente si somos o no somos lo que dice su palabra. Si es que glorificamos a Dios, nuestros hechos, nuestra forma de ser, la aplicación que hacemos de la palabra en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, cuando vamos al colegio, a la universidad, cuando vamos en la micro, cuando vamos en el metro, cuando conversamos con la persona que está en la tienda, cuando vamos a comprar, cuando estamos en el supermercado, cuando vamos por la calle manejando. ¿Somos hijos de Dios? ¿Damos la gloria de Dios? ¿O se nos escapa el viejo hombre? Entonces, debemos entender, y eso es aplicar la palabra, para mí, para los que oyen, y debemos de aplicarla. La gloria de Dios es para todas. Y acuérdese algo muy esencial, que de la palabra en los estudios hemos aprendido. Todo lo que hace Dios, todo lo que ha hecho, el universo, todo, es para su gloria. Amén. Así es. Para su gloria. Ahora, es muy importante que cuando
que cuando uno sabe algo, es que, a ver, ¿cómo lo digo? Y uno se cree saberlas todo, y no es enseñable. Y ahí uno ve inmediatamente que cuando no es enseñable, que no es, primero lo que sabe no es para la gloria de Dios, lo segundo que no sabe nada en realidad. Y un soberbio. Es un soberbio, claro. Y hay mucho engreído, mucho que quiere validarse a sí mismo, y todo para la gloria de Dios. Pero hay mucho orgulloso, mucho... Creo que tenemos que ser humildes, hermano. Sí. ¿Y sabes cómo se identifica sobre todo? Cuando hay estudios en la iglesia. Ah, claro. Y cuando el hermano va y dice, ¿usted va a venir al estudio, mi hermano? No. ¿Qué me va a enseñar a mí? Qué soberbia. Como que si él supiera todo. Porque si supiera, mire mi hermano, mi hermana, en el amor del Señor y con humildad, quiero decir, si nosotros supiéramos verdaderamente y conociéramos bien a Dios, estaríamos de rodillas, gimiendo y llorando. Así es. Porque Él ha sido tan misericordioso. Amén. Y su bondad ha sido sobremanera. Su paciencia más allá que las estrellas. Porque fiel es Dios. Por amor a sí mismo, Él nos ha perdonado. Y tiene paciencia. Y se acuerda, dice su palabra, que somos polvo. Muy bien, estamos ya casi a la hora. No quisiera quedarme con esto. Amén. Quisiera volver un poquito a la iluminación. ¿Qué significa? Quisiera volver al artículo de la iluminación, ser iluminados por el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que hace? No vamos a hablar sobre neumatología, sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Pero una de las cosas maravillosas que hace, nos ilumina para conocer su verdad, Amén. que está escrita. Así es, Señor. Pero otra cosa que hace, no correremos a Cristo por medio de no correremos a Cristo hasta que la oscuridad sea eliminada. Amén. Hasta que la oscuridad sea eliminada y podamos ver con claridad. Por eso la iluminación espiritual es necesaria. No vamos a correr a Cristo hasta cuando Cristo nos ilumine a través de su Santo Espíritu. El poder del Espíritu Santo, su testimonio, no es una nueva revelación, sino más bien es el Espíritu Santo hablando a través de la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. O sea, la iluminación te lleva a hablar todo el poder. La iluminación espiritual es el poder de la influencia del Espíritu Santo que obra por, en y a través de las Escrituras para dar luz, entendimiento espiritual a la mente, el corazón. El entendimiento le permite a nuestro entendimiento creer, abrazar, obedecer la verdad de la palabra. La iluminación del Señor, del Espíritu Santo, nunca va más allá de la verdad presentada en este texto, en la Biblia. Amén, sí, Señor. El Espíritu Santo usa la iluminación para abrir el corazón de nuestro entendimiento. Todo el poder del Espíritu Santo, todos los dones, el despliegue de poder es por su palabra, en su palabra y a través de su palabra. Amén. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, voy a hablar su palabra. Estoy lleno de la gracia, de la unción del Espíritu Santo, voy a hablar a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Voy a hablar a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Es muy importante. Estoy lleno del poder de Dios, no voy a hablar cosas que no están en la palabra de Dios. Así es. Porque la palabra de Dios la escribió el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, todo el despliegue, vuelvo a insistir, todo el despliegue, toda la unción del Espíritu, sea triple unción, de cuarta unción, todo lo que quieran,
si tenemos lleno del Espíritu Santo, vamos a hablar por la palabra, en la palabra y a través de la palabra. Amén. Es muy importante eso, creo que es necesario dejarlo muy claro. Disculpen, me puse pentecostal, porque como que apartamos del Espíritu Santo de la palabra, no. Si voy a hablar una palabra ungida, inspirada, es la palabra. Amén. Por eso está la iluminación del Espíritu Santo, que lo ilumina nuestro entendimiento, en la cual no podemos abrazar la verdad de Dios, no podemos deleitarnos en Dios y viviremos toda la vida deprimidos, tristes, vamos a vivir amargados, que estamos estresados. Yo quiero divertirme. Esta es una aventura hermosa que estamos viviendo, es una aventura que termina con la muerte, no, con la vida plena y eterna de Dios. Amén. Conversaba con un anciano y me decía que estaba muy decepcionado de la vida. Qué extraño, porque él fue creyente toda su vida y es creyente. Creo que es necesario fundamentar todo en la palabra, y por eso hemos querido hacer un poquito un estudio de la bibliología. No hemos estudiado muchas cosas que están escritas acá, perdón que me tabulla, que tengo la ayuda de memoria acá. No hemos estudiado cosas, lo que es la revelación, la inspiración, la autoridad de la Escritura, la inerrancia de la Escritura, la infalibilidad de la Escritura, la preservación de la Escritura. La palabra de Dios hay que recibirla, orar con ellas, alimentarnos de ella, obedecerla, honrarla, estudiarla, predicarla, enseñarla, imponerla, discipular con ella, temblar ante su palabra. Amén. Amén. Vuelvo a insistir. Hemos hablado de la revelación, inspiración, no hemos hablado de la autoridad de la Escritura, la inerrancia, la infalibilidad y cómo esta palabra se ha preservado a través de los tiempos. Amén. Sí, señor. La palabra de Dios hay que recibirla, orar con ella, alimentarnos de ellas, obedecerlas, honrarlas, estudiarlas, predicarlas, enseñarlas, imponerlas en contra de la mentira, discipular con ellas, debemos temblar de temor Amén. ante su palabra. Así es. Eso es la palabra de Dios. Amén. ¿Algún Así comentario para terminar? Sí, yo quería hacer, permítame que usted decía todas esas cosas, todo lo que estaba leyendo ahí. Hoy día tenía una conversación con un hermano mío y me decía lo siguiente, que toda la verdad no estaba escrita en la Biblia. Satanás ese. Si no era tu hermano, era Que Satanás. era lo último, decía, no fue el Apocalipsis. Hay muchos libros más que no fueron inspirados. Entonces, Eso decía. eso dijo, claro, Wow. que esos todos los otros libros que fueran de libros apócrifos son esos. Sí, lo digo. ¿Cómo? Ya, que todos eran inspirados también esos libros, que nosotros no los tomamos en cuenta. Yo le dije que no, porque la verdadera cosa más, la palabra estaba en la Escritura, que todo lo que decía ahí es la verdad para nosotros, para alimentarnos. Pero él me decía, no, me decía así, Mario, me decía, no, me decía así, los otros libros, qué sé yo, y me hablaba que, dijo, yo soy, dijo, creyente, dijo, y toda mi generación, dijo, y todo lo que me sigue, qué sé yo, van a ser salvos. Es que, Entonces yo sí. le digo, imposible, le digo yo, porque no es que toda la generación, dice la palabra clarita, que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, Así es. para que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero no puedo decir yo, esta persona es salva porque es hija de un cristiano. Entonces está corriendo mucho eso, la falsa doctrina, mucho el judaísmo,
que el judaísmo cree que nos vamos a morir y vamos a encarnarnos en un gato, en un perro, en todas esas cosas. Entonces, una mezcolanza de cosas. Sí, pero lo importante es que estemos en la palabra. claro, sí, entonces sí. yo le dije, ¿sabes? Lo importante es la palabra para mí y la Biblia. Le dije, a mí nadie me saca de ahí, le dije yo, porque la verdadera palabra es la que el Señor escribió y terminó en el Apocalipsis, pero hay que tener mucho cuidado porque andan muchas cosas que nos quieren distorsionar a las personas. Entonces cuando la persona realmente no escudriña las palabras, como estaba hablando, escudriña su Biblia, claro que va a creer otras cosas. Le van a meter el dedo en la boca. Le van a meter el dedo en la boca. Por eso es que leí la Biblia. Entonces Exacto. hay que leerla, porque yo tengo un hermano que está en el judaísmo y él dice que no, porque la verdadera el judaísmo y el mal y el bien Y está en eran nosotros. cristianos. Y entre comillas eran cristianos porque según él estaban ciegos. Y entonces ahora se les reveló y Dios le abrió los ojos con una escritura que no Ahí es es donde uno de tiene que verdad. mirar, hermano Margarita, porque la palabra es clara, dice Sí, bueno. que no hay ninguna revelación. Sí. Entonces cuando dicen Dios me reveló, descartamos. Apocalipsis termina con lo siguiente. Dice Juan, yo doy testimonio de esta palabra. Dice el Señor, ¿cierto? Yo doy testimonio que cualquiera que le quite a este libro de la profecía, y habla de la Biblia misma, Dios le quitará, ¿cierto?, su parte del libro de la vida. Y todo aquel que le añade a este libro lo que está escrito, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. Dios prohíbe añadir o quitarle algo a la Biblia que Él ya ha dejado. Pensar de que faltaron libros o que sobraron libros en lo que ya tenemos, es decir que Dios no es autosuficiente para mantener su palabra. Cuando Dios es más que suficiente, Él es todopoderoso y todo suficiente para poder preservar su palabra. Es interesante que el libro más criticado, más odiado, más, ¿cómo se llama?, que han peleado contra él, es la Biblia. Pero también es el libro que más se ha vendido. Así es. El primer libro que fue impreso en la primera imprenta de Gutenberg. El libro, la Biblia. Palabras que son eternas. Amén. Y el Señor Jesús dijo eso. Mis palabras no pasarán hasta que todo se cumpla. Así es. Y veremos con nuestros ojos, como dice en Jeremías, el profeta que hable y que anuncia oráculos de Dios. Y si esto no se cumple, no es profeta. No lo envié yo, dice el Señor. Así que todavía estoy esperando lo que pasó con el eclipse. Bien. Ahí te puede ver que todos aquellos que hablaron, Dios nos lo envió. Así es. El conocimiento de la palabra. Así es. Volvamos A la a palabra. la palabra. Así es. Yo necesito ser enseñado la palabra. Bien, ya tenemos más de una hora. Oh, Así es para que no. nos tenemos. Miramos. Amén. Hermanos, ha sido un gozo, una alegría de estar junto a mi esposa y mi hermano pastor Juanito, sobrino, abuelo, tío, y de haber compartido con ustedes esto. Espero que hayan sido de edificación. Vamos a orar, Señor. Amén. Señor amado, te damos gracias. Te glorificamos. Oh, gloria a tu nombre. Te exaltamos. Te alabamos a ti. Tú eres Rey. Oh, alabanza a ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Que Oh, Señor, tú gracias. llene de tu presencia las pantallas, Amén. que a través de los aires de este video sea lleno del poder del Espíritu Santo. Así es. Sí. Cada Porque corazón. el Señor. único Oh, que puede convencer Así es, Padre. eres tú Santo. de pecado, de juicio. Así es, Jesús. Y Jesús. hemos querido
Así es, levantar la palabra en alto. Tú eres Dios, Señor. Y que todas las promesas tuyas están ahí. Así es, Así Señor. es, Jesús. Ella es consuelo, Sí. Así es, Señor. dirección para nosotros. Gloria sea tu nombre. Honramos tu nombre, Jesús. Te exaltamos, Te damos glorias a ti. te reconocemos. Y gracias por lo bendice a aquellos que están Oh, gracias mirando por tu este video Sí, presencia. Señor. y puedas llevarle una palabra de Gracias, aliento Señor. Sí, Jesús. en medio de tanta dificultad, Sí, Padre. en medio de Gracias. tanta violencia. Sí, Señor. Dios, Así es, Jesús. tú estás cuidando a tu pueblo. Amén. Muchas gracias por ti. Gracias, Padre. Gracias Amén. por ti, Jesús. Gracias. Amén. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Hermosa presencia de Dios. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio de la Biblia. Pronto estaremos subiendo un video en el cual estaremos promocionando los próximos estudios o conversaciones en este tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Señor les bendiga. Recuerde suscribirse, activar la campanilla para que puedan llegar las notificaciones de los nuevos videos. Y también danos un like para que podamos llegar a más personas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Dios que hizo los cielos y la tierra esté con ustedes. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Gracias por compartir este programa. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanilla. Recuerda, tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Te invitamos, sé parte. Solo a Dios la gloria. Gracias, bendiciones.